Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar del aprendizaje número 4. En este video vamos a ver el contrato, ¿sí? La definición de contrato, la clasificación, eh, los principios generales y su regulación en el Código Civil y Comercial y en otras leyes. Bueno, para ver, digamos, algunos aspectos más importantes de este aprendizaje que vamos a ver en estas 4 semanas, eh, empezando por la definición de contrato, que un contrato supone un acuerdo entre dos o más personas, un acuerdo de voluntades, ¿sí? Eh, con una finalidad que va a tener en cuenta los derechos de las personas, es decir, van a acordar algo que va a tener implicancia en los derechos y en obligaciones de esas personas, muchas veces sobre bienes, otras veces no. O sea, puede comprender obligaciones de hacer, de no hacer o de dar algo, ¿sí? Estos contratos, o sea, este tipo de acto jurídico puede hacerse de modo verbal o escrito. Los contratos, por principio general, esto es, en la ley, hay distintos principios. Un principio es algo que es de determinada manera, salvo excepciones. Por ejemplo, en Mendoza, supongamos, vivimos en un desierto. Por lo tanto, el principio es que no llueva generalmente. Pero bueno, excepcionalmente llueve. En la ley sucede lo mismo, hay ciertos principios, como por ejemplo el principio de inocencia, de que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Y en este principio, si bien no tiene que ver con los contratos, pero para explicar esto de los principios, eh, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, salvo que precisamente se demuestre que uno es culpable. Eh, es por ello muchas veces que cuando alguien es detenido y vemos en las noticias que sucede que está detenido y lo liberan al pronto tiempo, es precisamente por este principio de inocencia de que uno no es culpable hasta que no se lo declare en una sentencia y en un juicio justo. Por lo tanto, debe estar en su casa mientras sucede ese proceso, ¿sí? Salvo ciertas excepciones. El principio, como decía, de los contratos es que es verbal. Si analizamos, si bien esto lo vamos a ver en otros aprendizajes, pero si analizamos para ejemplificar el contrato de compraventa, cuando uno compra algo en un kiosco o cuando uno se sube a un colectivo y realiza un contrato de transporte o un taxi, no hay un papel escrito donde una de las partes se obligue a entregarle la propiedad de una cosa y el otro a entregar un dinero a cambio de esa cosa, que sería el contrato de compra-venta, sino que sucede sin necesidad de ello y existe igualmente contrato. Es decir, para la existencia del contrato tiene que haber o es sinónimo de obligación. ¿Sí? Ustedes tienen que pensarlo así, así lo define la ley, no pensarlo como un papel escrito donde está firmado por dos personas, porque generalmente no es así. Precisamente hay contrato de transporte, cuando yo pago el colectivo y me subo a él, y este contrato existe, no obstante no va a haber un papel escrito firmado por las partes, y es en virtud de ese contrato, de esa obligación de esa obligación a la cual ha asumido la empresa de colectivo de llevarme sano y salvo y en cierto tiempo al lugar de destino, que responde en caso de no cumplir, o responde quien me vende algo que tiene defectos. Pero bueno, por excepción son escritos. Generalmente son escritos cuando se refiere a bienes inmuebles, es decir, a una casa, cuando interviene, digamos, algún modo registral como un vehículo. El contrato de trabajo también es un contrato que es en principio verbal, puede hacerse escrito, ¿sí? Pero bueno, no requiere o no es requisito para que exista el contrato que se haga por escrito. Tenemos una clasificación de contratos en unilaterales y bilaterales, ¿sí? Los unilaterales son en los que se obliga a una sola de las partes y los bilaterales ambas. Vamos a ir viendo después los contratos. Un contrato unilateral sería, por ejemplo, una donación, donde yo me obligo a transferir o a otorgar, digamos, la propiedad de una cosa sin que exista de la otra parte
de quien recibe esa donación una obligación. Si bien puede ser una donación con cargo, en donde se le exige algo. Y los contratos bilaterales hay prestaciones recíprocas de ambas partes, es decir, uno entrega un bien y el otro un dinero, por ejemplo, a cambio de ese bien en el contrato de compra-venta. Después tenemos a título oneroso y a título gratuito. Esto es que hay a cambio de mi obligación otra. Bien, en el contrato entonces decíamos a título oneroso hay una ventaja de una de las partes, y en el contrato a título gratuito, en cambio, alguien recibe algo a cambio de nada, digamos, en principio, como en el caso de la donación. Después hay contratos formales y no formales. Esto de ser formales es si exige determinadas formas para tener validez. Esto de, por ejemplo, de si es necesario que sea escrito o no. Por ejemplo, para que exista una compra-venta de un inmueble tiene que hacerse por escritura pública, no solamente escrito. Generalmente, el principio general es que son informales, es decir, no requieren de una determinada forma para existir el contrato, dado que el contrato es sinónimo de obligación. Y después tenemos nominados e innominados, es decir, el código menciona ciertos contratos con nombre, y hay otros que, bueno, que no tienen nombre o no están específicamente mencionados en el Código Civil y Comercial. Bueno, cualquier duda o consulta, y para más detalles vamos a tener las clases virtuales, consultas y dudas, mensaje privado, foro de dudas y consultas, y bueno, estamos en contacto.